Gerardo Guevara fue un músico precoz. Su padre trabajó como conserje del Conservatorio Nacional de Música de Quito. Y se cuenta que desde muy niño, Gerardo solía acercarse silencioso a las clases de dictado, gritar súbitamente las notas correctas a los estudiantes mayores y correr para ponerse a salvo. Desde 1959, con beca de la UNESCO, Guevara estudió composición con Nadia Boulanger en la École Normale de Musique de París, en donde se graduó como director de orquesta. Estudió también musicología en Universidad de la Sorbonne. Vivió en París por 12 años y al regresar en Ecuador en el año 1972 fundó el coro de la Universidad Central y en 1973 la SAICE, Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. Fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional y director del Conservatorio Nacional de Música de Quito, institución en la que ha sido catedrático de Historia. Se confiesa nacionalista, aunque su visión es amplia, original y cualitativa. Su catálogo es numeroso, así como numerosas son las colaboraciones escritas para infinidad de revistas y periódicos. Como maestro, su incidencia ha sido igualmente importante. Es así como catalogamos a Gerardo Guevara, eminencia de la música ecuatoriana. Un área muy importante en la música académica del Ecuador es el caso de la percusión clásica. En la historia de la música, los instrumentos de percusión fueron los primeros en aparecer, pero los últimos en ser desarrollados. Debido a eso se los consideran instrumentos modernos y contemporáneos. En los conservatorios de música del Ecuador, la cátedra de percusión es una de las nuevas especialidades en ser impartidas a comparación de otras áreas instrumentales, como el piano, cuerdas y vientos. La vida de la percusión clásica en el Ecuador empieza en los años 80 en Quito y en Guayaquil en el año 2000. El maestro Guevara nos comenta cuál es su concepto, opinión y experiencia con la percusión. Bueno, es una pregunta muy amplia, así que voy a comenzar un poco siguiendo mi línea de vida, ¿no? Cuando era estudiante, le hablo entre los 15 y 20 años, estoy hablando de los años 60. La percusión creció en el mundo. Por fin aparecieron grupos de percusión solos, que antes no existía. Entonces la percusión ganó mucho terreno en la expresión musical. Y los compositores pues también lógicamente usaron más percusión para sus obras. Tenemos Stravinsky, Hindemith, y no se diga los compositores norteamericanos, que para ellos la percusión es pues muy cercana, muy propia de los americanos. En primer lugar debo decirle que tenemos una tradición percusionista en el Ecuador, porque tenemos un pueblo como Esmeraldas, poblada por personas del color negro, que para ellos pues la percusión es su lenguaje diario. Esta música ha ido entrando poco a poco en la sinfónica. No recuerdo cuál fue el primero en utilizar la percusión, creo que fue Corsino Durán. No estoy muy seguro, pero para mí la percusión es parte importante de la orquesta sinfónica. Significa el ritmo
pero el ritmo vivo, el ritmo existente, no solo el que se siente a través de la melodía y el canto y las combinaciones rítmicas, sino que el ritmo tiene un color, tiene un lenguaje que le es propio. La combinación, por ejemplo, de tambor con bombo, que a simple vista parece que no significa nada, es muy importante. El tambor es una voz aguda, tac, 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 etc. Y el bombo es más bien una voz grave, pum, pum, pum. Esta combinación de altura ya es de gran valor para la música. Y el color rítmico, pues, con mayor razón, ¿no? Cuando fue rector del conservatorio, ¿por qué implementó la cátedra de percusión y por qué nombró a Carlos Vinuesa profesor? Carlos Vinuesa fue más conocido como Cadete. Bueno, en primer lugar, pues yo sabía como músico y mucho más en calidad de director que la percusión es importantísima. No se puede hablar de música del siglo XX, ni siquiera del siglo XIX, sin hablar de percusión. Con compositores como Béla Bartók, Stravinsky, la percusión creció. Entonces, un conservatorio no puede tener sino por lo menos uno o dos maestros de percusión. Las percusiones simples, la percusión más compleja es el tambor, que tiene pues varios toques. La simple es el bombo, ¿no? Entonces ahí nos entendemos. La percusión es importantísima en la música moderna y cuando fui director pues no podía dejar que haya un vacío en esta parte tan importante del lenguaje musical. ¿Y con respecto a Carlos Vinuesa? Con respecto a Carlos Vinuesa, yo lo conocí a él desde que éramos muchachos, así que yo sabía lo que él estudió para ser percusionista, porque él tocaba también el trombón, entonces era un músico formado y me pareció, por lo que yo conocía de las habilidades de Vinuesa, que él podía ser un buen profesor. Y yo tuve mis contactos directamente entre Blasio y mi persona. Y fue un contacto más bien no por la percusión, sino porque la música popular de la época, yo la tocaba. Yo era pianista de jazz de las orquestas de Quito y luego fui pianista de la orquesta Blasio en Guayaquil, así que mi vida pues estaba muy cercana al jazz, a la percusión lógicamente, y por esa razón vine a Guayaquil. Sí, bueno, la definición es exagerada, ¿no? Porque nuestra música tiene desde el compás más simple, 2x4, el San Juanito es en 2x4, pam, 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 tacatam, pam, pam, 1 y 2, ta, ta, tin, tan, 2, 2x4 de lo más simple. Pero también tenemos ritmos como el cachuyapi, por ejemplo, que es un albazo, que es 6x8, un 6x8 combinado con 3/4. Pam para pam 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 pi para pam 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 3x4 combinado con 6x8. Francia siempre ha sido pues un modelo no solo para América Latina, sino para Europa mismo. En Francia existía, en la época que yo estuve,
dos grupos de percusión que competían. Cada grupo daba sus conciertos y tenía su propio público, así que la vida de la percusión era muy persistente, muy real en París. El maestro Guevara es parte importante en la vida de la percusión del Ecuador, tanto como director del conservatorio como compositor. Nuestro país cuenta con ensambles de percusión en Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil. Posee entre sus composiciones obras para ensambles de percusión. Sí, no tengo obras para percusión, pero he utilizado mucho, usted ya lo dijo, la percusión en mis obras. Me está tentando en este momento a que yo escriba algo para un grupo de percusión y lo voy a hacer. La historia lo describe como un compositor ecuatoriano que toda su vida se ha preocupado por resaltar la música nacional, académicamente como compositor e intérprete. Considera que en la composición moderna vanguardista deberían aplicarse más los recursos musicales folclóricos de la música nacional en formas musicales universales como sinfonías, óperas, conciertos e incluso técnicas modernas como series dodecafónicas y disonantes. Ya ha sucedido. Mi maestro Luis Humberto Salgado tiene algunas obras dodecafónicas. Yo no he escrito en dodecafonía porque me parece que el lenguaje dodecafónico es europeo, no es latinoamericano. Entonces yo no he utilizado, aunque en el discurso de una obra pues he jugado con pentafonía, dodecafonía, heptafonía, en fin, porque la creación musical pues es abierta, entonces yo he jugado con todos esos elementos. Luis Humberto Salgado cita que la música ecuatoriana es adaptable a todas las formas musicales, universales y modernas. Bueno, Luis Humberto Salgado fue el primer compositor ecuatoriano que se abrió a la música universal. Antes de él, las obras tenían un concepto muy nacionalista, tal vez exageradamente nacionalista, pero con Luis Humberto Salgado el nacionalismo es una parte de la obra, pero no es del todo. La obra de Luis Humberto Salgado tiene mensaje nacionalista y universal. Acerca del folclore costeño, musicalmente poco o nada se conoce que nuestros compositores han llevado estilos académicos o contemporáneos este recurso. Es decir, ¿existe deuda musical con el litoral ecuatoriano? Le doy toda la razón. Y es simplemente porque no le hemos dado la importancia que tiene. Porque si bien el pasillo costeño tiene el mismo ritmo, el mismo modelo del pasillo quiteño, serrano, pero el lenguaje melódico es mucho más amplio, más melódico, mucho más abierto, mucho más extenso en la costa que en la sierra. Entonces yo creo que, y me acaba de dar una idea, voy a pedir al Ministerio de Educación que haga concursos de composición nacional que no existen, que es una pena, en la cual los compositores hagan estas diferencias, por ejemplo, que escriban pasillos serranos y pasillos costeños. Y usted ha tocado un punto muy importante. En realidad los compositores, especialmente serranos, no se han ocupado seriamente de la música costeña. El alza que te han visto, que fue la primera obra de enlace serrano-costeño, casi no se ha repetido y es una pena porque es un ritmo muy alegre, muy vivaz.
Yo creo que estamos en deuda a los compositores con la costa en lo que se refiere a sus ritmos y del estilo costeño, el estilo melódico costeño que no es igual al serrano. Usted me va a hacer dar golpes de contrición, a pedir perdón, porque si soy un compositor debería dedicarle todo el tiempo a la creación, y la pena es que no lo hago, no lo he hecho hace bastante tiempo. Tuve una época que sí componía permanentemente, desde esas épocas lindas que uno tiene en la juventud, que tiene que decir algo y lo dice, y me sentaba a escribir y lógicamente hacía una obra. No es que me quiera quejar, pero quiero insinuar al gobierno nacional que cree incentivos a los compositores para que escriban. Por ejemplo, hacer concursos de composición, y ahora de lo que estamos hablando, en estilo serrano, en estilo costeño, en estilo cuencano, lojano, que parecería que son iguales, pero no son. Entonces, los músicos tenemos una deuda con el país, y el país tiene que incentivar a los músicos para que hagan obra. Usted ha tocado un punto muy delicado, pero que es muy serio y que debe ser tomado en cuenta por todos. Todos significa el gobierno, los difusores, radio, televisión, etcétera, y los compositores. Tenemos la obligación, los compositores, de hacer música, y de hacer música con un concepto más amplio. No solamente pasillitos estilo serrano o costeño, sino hacer obras mucho más completas. Los músicos tenemos que formarnos mejor, ser más íntegros en su formación artístico-musical, para que la obra pueda tener también esos reflejos. Y aquí entra el gobierno. Deben haber incentivos para que la composición crezca. Un compositor aquí escribe una composición y dice, bueno, ¿y para qué? Porque la difusión misma no es tan extensa. Yo he tenido suerte. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil hizo un concierto de música Guevara, en un concierto, y yo regresé a Guayaquil justamente para ese concierto. Fue el año pasado. Creo que los directores de orquesta le deben dar más importancia a la música nacional. No solamente Guayaquil en este caso, sino también Quito, Ambato, Riobamba, en fin, Loja, Cuenca, que tienen orquestas. Hay que darle un mayor impulso, mayor fuerza, porque nuestra música lo merece. Tenemos una música, varios ritmos. La música ecuatoriana es muy variada. Entonces, y tenemos la línea melódica tipo serrano, tipo costeño. Tenemos valores musicales que deben ser tomados en cuenta, pero hay que impulsar. Creo que en eso el gobierno ha sido muy avaro. Si invierte un poquito X de dinero para hacer concursos de composición, valdría la pena. Y también valdría la pena que el gobierno se ocupe de la difusión de las obras, porque mis obras, por ejemplo, que soy el compositor más interpretado, yo escucho una vez al año un concierto Guevara, y no todos los años, así que también los directores de orquesta, los músicos, debemos darle más impulso a nuestra música. Tenemos una gran deuda, los músicos, los que hacemos música, los que dirigimos la música, con la música ecuatoriana. Bueno, maestro,
regresando al tema de la percusión, quien habla es percusionista y está interesado en promover más la música ecuatoriana desde la perspectiva musical de lo que es la percusión. Ahora que tenemos un grupo de percusión joven, nuevo prácticamente en la ciudad de Guayaquil, sería a nosotros un honor y un placer interpretar alguna obra para el grupo de percusión de su autoría y de muchos compositores ecuatorianos. Bueno, le agradezco mucho la invitación, la acepto con todo placer y este programa que estamos conversando en este momento debería repetirse en Quito, en Cuenca y Loja para que los compositores se interesen. Encantado, y yo soy el que le agradece porque el tema no implica solamente a los percusionistas, implica a la música ecuatoriana, porque la música ecuatoriana, igual que el país, es muy diverso. Tenemos ritmos en el oriente, ritmos muy importantes, interesantes, en la sierra y en la costa. Somos un país rico desde el punto de vista musical rítmico. Debemos aprovechar eso los compositores y el gobierno debe impulsar para que esto suceda. Muchas gracias, maestro. Encantado.